Hola, buenas tardes, noches a todos. Hoy estamos arrancando un poquito más temprano, pero como todos los domingos, nos vemos por este espacio corto, conciso, pero útil, espero yo, para todos. Y hoy vamos a hablar hablando de prioridades económicas. Este tema lo elegimos básicamente porque en los últimos días se ha hablado mucho sobre temas económicos, que giran en torno a lo económico. Se ha hablado, por ejemplo, del cono monetario, el tema de los billetes, de la liquidez monetaria. Se ha hablado también en los últimos días de los temas de corrupción, que obviamente tienen mucho que ver con el estado de nuestra economía, todo el tema de Donald Trump, se ha hablado sobre eso también, el aumento de salarios, en fin, vamos a tratar de armar ese rompecabezas para entender un poco dónde estamos y qué creemos que va a ocurrir y creemos que deberíamos hacer, que es algo que la oposición a veces debe hacer con más énfasis. ¿Cuál es nuestra propuesta? Bueno, fíjense, espero no fastidiarlo mucho con los números, pero ojalá me puedan seguir acá. Voy a primero hacer un diagnóstico de dónde estamos en términos concretos. Esto es importante. Yo sé que algunos pueden pensar, no, yo ya sé dónde estamos. Estamos mal, sí, pero entendamos lo mal que estamos y por qué estamos así. Entonces la segunda parte es por qué estamos así y la tercera es, bueno, qué deberíamos hacer. Entonces son tres bloques básicamente muy concretos y luego pasamos a algunas preguntas y respuestas. Miren, como ustedes saben, Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, cerca de 300.000 millones de barriles, más que Arabia Saudita, más que cualquier país del mundo. Y entre el 2004 y el 2014 tuvimos el mayor boom petrolero de nuestra historia, 900.000 millones de dólares. Es un número que es difícil de entender, es un número que a veces nos cuesta leer de lo grande que es, pero les voy a tratar de dar una idea. 900.000 millones de dólares son, en términos concretos, $30.000 per cápita. Es decir, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que ve este programa, hoy debería sentir que tiene $30.000 más de los que tenía hace unos años. No es que en su bolsillo, pero en su calidad de vida. Es decir, estamos hablando de 20.000 millones de bolívares o 20 millones de bolívares de los nuevos. 20 millones de bolívares debería tener cada uno en el bolsillo y obviamente no lo sentimos. Muchos han dicho desde el gobierno que la guerra económica, para que tengan una idea, hoy el barril está cerca de los $40, 30 y pico. Cuando Chávez llegó al poder estaba en $8. 8. El promedio del barril de petróleo en los gobiernos de Cap y Caldera, el promedio de todos esos 8 años fue de $15. Entonces, ¿saben cuánto ha sido el promedio del barril de petróleo en estos 17 años? Ha sido $58. Para que saquen una cuenta, para que entiendan que es mentira que no tenemos dinero, es mentira que se agotó la crisis. Hemos tenido más dinero que nunca, hemos tenido más ingresos que nunca y aún así estamos en esta situación. Y hay quienes dicen que bueno, que esto tiene que ver con la caída de los precios del petróleo. Esta crisis empezó, aquí la economía se empezó a contraer en el año 2014 cuando el barril todavía estaba en $88. Así que es mentira que la economía se vino abajo cuando cayeron los precios del petróleo. Todavía el petróleo 88 y ya la economía estaba fracasando porque es un modelo que va a fracasar, iba a fracasar, pasara lo que pasara, solamente era cuestión de tiempo. Hay quienes dicen, bueno, que insisten en este tema de la guerra económica. Bueno, para que tengan una idea, somos el país con el peor desempeño económico del mundo, Somos el país que más decrece en la región, de los pocos que decrecen. Los países que lideran la lista de crecimiento son Perú, Bolivia, Chile, Colombia, países que hasta hace muy poco estaban muy mal, hoy están en la punta de la lista, nosotros estamos debajo. Que es una crisis petrolera, insisten algunos. Mentira, mentira. Ningún país, excepto Libia, de los países productores de petróleo, está tan mal. Y Libia, recordemos Gaddafi, tal, guerra, todo. Ese es el único país que está un poco peor del resto. Todos los países, incluso petroleros, están mucho mejor que nosotros. Y estoy hablando nada más y nada menos que Irán, que tuvo sanciones económicas por años, Irak, en medio de una guerra, Nigeria, que tiene 1000 problemas. Bueno, nosotros estamos peor que todos ellos. Esto, como ustedes saben, según cifras del Banco Central de Venezuela, el año pasado en alimentos tuvimos una inflación de 300%. Este año apunta mucho más que eso. Y bueno, somos la inflación más alta del mundo desde hace 3 años para acá, 3 cuando el petróleo todavía estaba alto. ¿Qué ha ocasionado esto? Bueno, mira, según el estudio de ENCOVI, que es la UCAP, es la Central, es la Simón Bolívar, un estudio de varias universidades del país,
La pobreza en el año 98 era del 45%, hoy es del 75%. 75% del país está en estado de pobreza. Obviamente, esto es una clase media que ha sido golpeada fuertemente. ¿Cómo no va a hacerlo si a cambio oficial de DICOM hoy el salario mínimo son $13 por día? 13 piches dólares por día, y ni hablamos del negro, que ustedes saben, el paralelo, como es mejor de referirse a él en cuanto está. ¿Por qué? La gran pregunta es ¿por qué? Bueno, obviamente un modelo económico absolutamente obsoleto, fracasado, pero también por la corrupción. Freddy Guevara, digamos, quien es mi pareja a la Asamblea Nacional en la Comisión de Contraloría, presentó un informe en estos últimos días en donde logró evidenciar que durante la presidencia de Rafael Ramírez en el año 2004 y 2014 se perdieron 11.000 millones de dólares. Ese es el daño al patrimonio. 11.000 millones de dólares. Esto equivale a, para que tengamos una idea, para llevarlo a bolívares a cambio de ICOM, es 1.200.000 bolívares por familia. Rafael Ramírez le robó a cada venezolano 1.200.000 bolívares en los 10 años que estuvo al mando de PDVSA. ¿Y qué dice el Tribunal Supremo de Justicia? No, que no pueden investigar a Rafael Ramírez. Obviamente la corrupción es un componente fundamental del fracaso económico que estamos padeciendo los venezolanos. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál es el modelo que deberíamos impulsar? Y con esto cierro y abro algunas preguntas. Bueno, lo primero es permitir que entre la ayuda humanitaria. Hay países que se han puesto a la disposición, particularmente en el tema de la salud, medicamentos, insumos médicos. Eso es algo que se puede atacar en el cortísimo plazo. El gobierno no permite que entren estos medicamentos. ¿Por qué? Porque se niegan a aceptar que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Ellos no quieren definir esto como crisis. Pero como no es crisis, no permiten que entre esta ayuda humanitaria que pudiera salvar a miles de personas. También necesitamos financiamiento internacional. Ya la crisis es tan profunda que necesitamos reinyectar a nuestra economía, reimpulsarla, sobre todo en el ámbito petrolero, etcétera. Pero nadie nos presta dinero. ¿Por qué? Porque no confían en el gobierno, que por supuesto viola las leyes, viola la Constitución, le pasa por encima a la Asamblea Nacional, y nadie, ni los chinos ya, quieren prestarle plata a Venezuela. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces de fondo? Bueno, reactivar el aparato productivo, es lo lógico. ¿Por qué? Bueno, porque hay que poner a producir el país, porque hoy el arroz está por las nubes, la harina está por las nubes, el café, el azúcar, la sal, porque todo se dejó de producir, porque se acabó con la industria nacional gracias a los controles de precios, gracias a la persecución, y como si no fuera poco, como si no hubiesen entendido esto todavía, bueno, persiguen a Lorenzo Mendoza, que es de las pocas empresas Polar que sigue produciendo. El gobierno tiene que entender, o cualquier gobierno que venga ahora, que un país no puede encargarse de dar seguridad, salud, educación, etcétera, y al mismo tiempo producir pañales, celulares, arepas, tractores, en fin, cualquier cantidad de cosas, porque no lo pueden hacer todo bien, y por eso es que la empresa privada es fundamental. Así que, bueno, ese es el modelo que queremos transformar. Obviamente ellos no lo pueden hacer porque la empresa privada no confía en ella, no creen en ella, porque no quieren aceptar que en Venezuela hay una crisis económica, y porque nadie a nivel internacional confía en nosotros como para prestarnos plata, porque saben que si no nos prestan, lo que va a hacer este gobierno es seguir robando y seguir hundiendo al país en la crisis. Bueno, ¿qué ha pasado con la MUT? Nos dicen por aquí. Y luego Yanlica 2015, dejen de quejarse y salgan a protestar. Bueno, es lo que nosotros hemos dicho desde el principio. Como ustedes saben, desde Voluntad Popular hemos insistido en mantener la calle, hemos organizado protestas en los últimos días, pero obviamente tiene que ser un esfuerzo de todos los partidos, y es lo que estamos tratando de hacer desde la Mesa de la Unidad. Carlos Blanco 19 dice: ¿por qué el gobierno no ha cumplido y no se ha parado de la mesa de diálogo? Bueno, yo soy de los que cree que no es cuestión de quedarse parados o sentados. Yo soy de los que cree que lo que hay que es retomar la presión, el juicio político de la Asamblea, el referéndum revocatorio, hay que impulsarlo, que la gente decida. Ese es el objetivo fundamental, y para mí, más allá de estar sentados o parados, nosotros nunca nos sentamos, el punto es no abandonar la presión, que es lo único que este gobierno puede entender. Bruki 08, dólar paralelo a casi 3.000, ¿qué esperar? ¿Qué pasará cuando se sinceren los precios a 3.000? Te digo algo, Bruki, la economía, el gobierno, además doble cara, la ha estado liberalizando o liberando en los últimos meses. Si tú te das cuenta, han comenzado a aparecer productos en los anaqueles, pero productos que están con los precios por las nubes, porque los permitieron importar con dólar paralelo o DICOM, que en su momento la diferencia no era tanta. Entonces por eso empezamos a ver, por ejemplo, el champú en 3.000 bolívares, un pote de champú que hace un mes eran $3, precio internacional incluso más caro que en los Estados Unidos. Pero evidentemente, resolver esto no va a ser fácil, resolver esto va a tener un costo,
pero depende de todos nosotros que lo impulsemos. Me preguntan también por ahí por el tema de las firmas y el revocatorio popular. Nosotros insistimos en que no podemos abandonar el referéndum, es un derecho de los venezolanos, es un derecho del artículo 72 y depende de todos que lo activemos, pero requerimos del acompañamiento de los demás partidos de la unidad, a los cuales le hemos planteado sobre la mesa esa opción para impulsar el cambio, para presionar al gobierno y lograr que todos estos problemas que acabamos de escribir hoy se solucionen lo antes posible. Así que bueno, muchas gracias, lamento no poder responder más preguntas, ya saben, siempre por Twitter y Instagram, @JuanAndrés Mejía, síguense. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere, a las 7 de la noche.